para ahora porque nuevamente empezamos esto, tenemos que acabar la clase ahora, porque finalmente son 2 semanas que nos quedan nada más. La siguiente semana es para poder rendir el segundo parcial a partir de localización hasta esa parte. Y la siguiente semana, la subsiguiente semana, es el examen final, pero el examen final solamente consiste en la entrega de su proyecto. Nada más ahí. Y ahí vamos a concluir porque es para comprenderles también. O sea, no es querer regalar la asignatura, pero debo comprender de que ustedes están, o sea, ajetreados también con otro tipo de actividades académicas en otras asignaturas. Tienen 6 materias por semestre, están en una carrera final dando exámenes todos los días, preparando proyectos, etc. Entonces, la siguiente semana es un examen en el horario de clase, el segundo parcial. La subsiguiente semana es el examen final por la entrega del proyecto. Entonces, excepcionalmente nos vamos a dar una semana más para los casos muy particulares, para ver cómo poder mejorar la evaluación o algo así. Entonces ya están comunicados. Vamos a continuar con nuestro estudio, ¿sí? Entonces, hasta la utilidad bruta, habíamos dicho, es la diferencia del ingreso menos el total de costos, ¿cierto? En este caso, estos son los valores de la utilidad bruta. Pero resulta de que se paga, ¿sí?, un impuesto sobre utilidades y se paga sobre la utilidad bruta el 25% en el país. Según el país en el que estemos, ¿sí?, este pago a la utilidad de las empresas va aumentando. Antes de hacer este calculito, que es elemental, yo les pregunto a todos si ustedes conocen el por qué si se tiene que pagar impuestos sobre la utilidad de las empresas. Bueno, silencio total. Si es que, ¿quién es el que pone el mercado? El Estado, ¿cierto? ¿Cuál es ese mercado? Todos sus ciudadanos, todos nosotros. Entonces el Estado le da a las empresas, ¿sí?, el mercado a su gente para que le pueda vender helados, ropa, zapatos, automotores, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es el mercado. Y por ese concepto, porque le está dando a la gente del Estado, o sea, tiene que pagar la empresa el 25% de las utilidades brutas que obtiene. Entonces, tomemos 303.330, que es la utilidad bruta del año 1. Esto tengo que multiplicar por el 75%, porque 25 se van como impuestos. Entonces, el resultado son 227.498. En los presupuestos, por favor, no utilicen decimales, porque es un presupuesto no tiene que llegar a ese grado de exageración. Los que quieren que utilicen con números enteros, así tiene que ser. Entonces, como verán ustedes, la utilidad bruta se multiplica por 0,75. ¿Qué pasa con el 25%? Se va como impuesto a las utilidades de las empresas y nosotros trabajamos con esta utilidad neta. A partir de este momento, sí, entramos en el periodo de evaluación del proyecto. Entonces, aquí está, miren, la utilidad bruta, el 75%, puesto que el 25% corresponde al impuesto a las utilidades de las empresas IUE, para el caso de Bolivia. En la Argentina es 35%. En el Japón, porque es 45% que tiene que contribuir, ¿sí?, de sus utilidades brutas al Estado japonés. Y así los estados establecen diferentes impuestos, ¿no?, diferentes tasas de impuestos, porque así corresponde a los intereses del Estado. Aquí en Bolivia, 25%, sí, me parece razonable, ¿no? Es la contribución que hace la empresa al Estado por utilizar su mercado, ¿sí? Claro, así es, ¿no?
Entonces, quiere venir una empresa argentina, ¿sí? Quiere vender sus productos, tiene que pagar, o sea, aranceles de importación, por eso que dejan de ser competitivos sus productos. Entonces, esa es una situación bien especial, ¿no? No conviene en ese momento, pero la idea es esa, ¿no? No tenemos que, esas normas, ¿sí? Que el impuesto a la utilidad de las empresas es 25% punto. En diferentes países se van cambiando, evidentemente van cambiando. Y lo que hace nuestro país, ¿sí? Frente a otros productos del exterior, es cobrar impuestos, ¿sí? A los productos, por decirse argentinos, porque están utilizando nuestra, el mercado que le corresponde a Bolivia, ¿sí? Entonces, por ahí hay esa grave discrepancia con los productos de contrabando. Los productos de contrabando no pagan aranceles de importación y tienen precio más barato que el nuestro. El precio de venta de ese producto extranjero es más grande y empiezan la gente, o sea, por una ley económica, compra lo más barato, ¿cierto? Que sea si tiene la misma calidad, uno vale 5 y el otro vale 2, entonces prefiero de 2, pero tiene la misma calidad. Es lo que está pasando en este momento con el producto argentino, ¿no? Con tanta devaluación del peso argentino, sí, resulta de que, por decirles, un queso que produce aquí PIL en 15 bolivianos, un queso de la misma calidad que está llegando de la Argentina vale 5. Entonces no van a poder vender los de la PIL y consecuentemente va a haber un momento en que los productos PIL, o sea, van a quebrar, ¿no? O sea, porque no van a poder vender. Y es lo que está pasando con la empresa y mediana y la pequeña y mediana empresa en Bolivia. Es decir, todos los precios, todos los productos que están en los países de la periferia de Bolivia tienen un precio menor a los producidos aquí en el país. ¿Por qué razón? Es porque el establecimiento de la política económica de gobierno es de mantener la paridad con el dólar, no hay devaluación. Los otros países, para hacer más competitivos sus productos, entonces empiezan a devaluar su moneda. En este momento la moneda argentina, creo que en este año nomás creo que tiene 75% de devaluación del peso argentino respecto al dólar. Por lo tanto, sus productos de exportación se hacen tremendamente competitivos en el mercado de Bolivia, pero en contra de las pequeñas plantas de producción que existen en el país. No están pudiendo vender su producción. ¿Sí? Por eso hay una lucha frontal contra el contrabando. Ahí queman camiones, etcétera, los del control de lucha contra el contrabando, pero es porque es saludable. Ahora ignorar, evidentemente, a los dueños de la mercadería de contrabando, ¿no? Pero están salvando la vida varios puestos de trabajo, porque cuando cierran las empresas, tienen que despedir a la gente. Cierra esa empresa, las personas quedan sin trabajo, van a la informalidad, y es lo que está pasando en este momento. Pobre Lucho Arce, yo le considero, ¿no? Porque no debe saber cómo resolver este problema. Si el mismo Evo Morales le está diciendo ahí, los precios están subiendo, que aquí, que... O sea, realmente una situación bien, bien compleja para el presidente Arce, ¿no? Tienen que subvencionar la gasolina, tienen que subvencionar ahora la harina. Realmente nadie quisiera estar en los zapatos de don Luis Arce en este momento, ¿no? Esa es la verdad. Bueno, después de haber hecho estas elucubraciones de tipo económico que nos corresponden hacer para podernos ubicar biencito, vamos a indicar, sí, de que a partir de ese momento empieza ya la fase de evaluación del proyecto. Y para ello necesitamos calcular el beneficio neto. Y el beneficio neto responde a la siguiente fórmula. Dice que es igual a la utilidad neta más todo el activo, más todo el costo financiero. Porque fíjense, depreciación del activo es costo financiero. Amortización del activo diferido es costo financiero. E intereses también se incluyen al beneficio neto. ¿Por qué se incluyen? Bueno, de la depreciación del activo fijo, ¿por qué se incluye el beneficio neto? Porque dice que la depreciación del activo fijo es un dinero que se recupera a través de la venta del producto. Si había precio, se recupera, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el día de mañana tenga el dinero suficiente para reemplazar el equipo, el activo. ¿De acuerdo? Bien.
Y la amortización del activo diferido es un dinero que tengo que recuperar porque es un dinero invertido. Es la única manera de, por lo tanto, no pasa ni la depreciación del activo fijo, ni la amortización del activo diferido pasan a terceras manos, se quedan dentro de la empresa. Por eso que es parte del beneficio. Y los intereses, ¿por qué se incluyen al beneficio neto? Los intereses se incluyen al beneficio neto porque de acuerdo a la norma internacionalmente reconocida de contabilidad, ¿sí?, dice que no se puede obtener impuesto sobre interés. Ese es el asunto. No puede haber intereses por doble partida, dicen las reglas de contabilidad general universalmente reconocidas. Entonces, como este es un interés, ¿cierto?, que nos está cobrando el banco, tenemos que agregarlo en el beneficio, porque vamos a utilizar otra tasa de interés en el momento en que estemos haciendo la actualización o capitalización de la utilidad neta y de la inversión que se realiza antes del periodo de operación, si hubiera, ¿no? Muy bien. Entonces, este beneficio neto es la utilidad neta. ¿De dónde se obtiene esta utilidad neta? De este cuadro, de acá. ¿Cómo se obtiene la utilidad neta? Multiplicando la utilidad bruta por 0,75, porque el 25% va como utilidad al Estado. Las empresas solamente se constituyen en agentes de retención, nada más. ¿Cómo se obtiene la utilidad bruta? De la diferencia de los ingresos menos el total costos. ¿Cómo se obtienen los ingresos por venta de productos? Multiplicando el precio de venta por la cantidad que se va a producir. ¿De dónde se obtienen estos costos? Del cuadro de costos e ingresos. Entonces, sí, como ustedes verán, estos costos financieros, que ustedes podrían anotarlos, 87.500, 79.500, 71.500, 63.500, 32.000, y de aquí hacia adelante, estos costos financieros son parte del beneficio neto. Entonces, así se calcula el beneficio neto, sumando la utilidad neta más el costo financiero. ¿Ven? 87.500, 79.500, 63.500, 32.000 y así sucesivamente. Y este es el beneficio neto. Este es el beneficio neto. Ahora bien, aquí tengo que dejar de transmitir un momentito por computador y tengo que irme al pizarrón, ¿sí? Porque ahora vamos a vamos a determinar los indicadores financieros BAN y TIR. El concepto es el mismo del que les había indicado en un ejemplo que hicimos para la determinación del tamaño, ¿se acuerdan? Dice método del BAN, del valor actual neto. Y eso es lo que quiero mostrarles ahora. Aquí está. Y para eso voy a utilizar el pizarrón, que me parece que es lo más adecuado para que puedan comprender. Aunque ya les adelanté también en la clase anterior, pero ahora con un poquito más de detalle. Voy a borrar nuevamente este horizonte de vida del proyecto. Vamos a eliminar todo esto. Imagínense aquí yo estoy sintiendo frío en extremo que me ha llevado a abrigarme mucho más. Estoy con chalina, con todo. Ahí en el alto debe estar realmente recontrelado. Bueno, ahora miren, vamos a establecer acá el eje de las abscisas en el que vamos a representar los años. Y acá el periodo 0. Es muy probable que hagamos ya inversiones desde el año -1, ¿de acuerdo? Y a partir del año 0 viene el periodo de operación, que va a ser el 1, el 2, el 3, 4, y aquí hacemos un quiebre hasta el año 10. Entonces va a ser el año 10, va a ser el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. En el año 0 o en el año -1 podemos hacer inversiones. ¿De acuerdo? Podemos hacer inversiones. Aquí podemos hacer una inversión. -1. Aquí podemos hacer otra inversión. Y de esta magnitud. Acá. Y solamente vamos a suponer de que en el año 0 nomás vamos a hacer para no. Y a partir del año 1 se van generando los beneficios netos, de los que estamos hablando. Los beneficios netos. Estos son los beneficios netos.
el beneficio neto para el año 1, este es el beneficio neto para el año 2, este es el beneficio neto para el año 3, este es el beneficio neto para el año 4, y así sucesivamente hasta el beneficio neto del año 10. ¿Qué es el beneficio neto? El beneficio neto es igual a la utilidad neta más la depreciación del activo fijo, más la amortización del activo diferido, más los intereses. ¿Por qué los intereses deben sumarse? Porque como vamos a hacer la evaluación, no puede sacarse interés sobre interés. Está en contra de las normas de contabilidad universales. Pero estos tres últimos factores no son nada más que el costo financiero. Corresponden al costo financiero. Al costo financiero. ¿Verdad? ¿De dónde se obtiene la utilidad neta? Se obtiene de... ¿Se puede ver eso o ya no? A ver. Están entrando un poquito tarde, pero bueno, en fin. ¿Qué vamos a hacer? Ya no se puede ver, ¿no? A ver. No se puede ver todavía. Esta utilidad neta es la utilidad bruta multiplicado por 0.75. ¿Qué pasó con el 25%? Es el impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, este beneficio neto, ya sabemos de dónde sale, la información en los papeles que se envían hoy día. Tenemos que comparar con la inversión, acá con esta inversión en el año 0, que tiene esta magnitud. Acá. Entonces, como no puedo sumar dineros del futuro con dineros del presente, porque el presente es el año 0, entonces tengo que expresar el beneficio neto en términos del año 0. Entonces, este proceso se llama actualización. Este proceso se llama actualización. Y ese factor de actualización, F2, es el factor de actualización, responde a la siguiente fórmula. F sub 2 va a ser igual a 1 sobre 1 más la tasa de interés de descuento para el proyecto elevado a la n, Y si el caso fuera, si hubiera inversión en el año -1, yo quiero expresar esto en función del año 0, entonces tengo que utilizar el factor 1, F sub 1, que es el factor de capitalización. Factor de capitalización de dineros del pasado al presente. Y esa formulita es igual a 1 más la tasa de interés elevado a la n. Pero así, este es el contexto. Entonces tengo que actualizar utilizando esta tasa de actualización. N es el periodo. Entonces, si es del 1, el 1. Si es del 2, el 2. Si es del 3, el 3, y así sucesivamente. Y no es muy difícil encontrar esta relación. Es una fórmula aritmética elemental, ¿no? Supongamos que la tasa de interés es igual al 10%. En términos absolutos, 0.10. Y que el periodo sea el segundo, este de acá, el segundo. Entonces, lo que tengo que hacer es dividir 1 más 0.10 en términos absolutos y elevar al cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser 1 sobre 1.1 elevado al cuadrado. Y el resultado va a ser igual a 1.1 elevado al cuadrado, 1.1 elevado al cuadrado. Y la función inversa de esto es 0.8264. 0.8264. Muy bien, es el factor. Entonces, si es para el tercer periodo, 3. Si es para el cuarto, 4 y así sucesivamente. Esta tasa de interés es la tasa de descuento del proyecto. Ahora ya estamos hablando tasa de interés del descuento del proyecto. Entonces, normalmente se toma en cuenta para el 18% para fines didácticos. Pero en realidad, para proyectos de producción de bienes o servicios, si no me equivoco, es el 13,61% que establece el Ministerio de Planificación para proyectos para el Estado. En proyectos de tipo
de producción de bienes y servicios. Para la minería esto cambia, el petróleo cambia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros vamos a tomar o el 13.61 o el 18%, que es la tasa de descuento del proyecto ya. Entonces, ahora, dicho esto, espero que, a ver, vamos a seguir con esto, vamos a seguir. Ya, muy bien. Muy bien, ahora compartimos la pantalla. Muy bien. El concepto del valor actual neto, aquí está, ya está. El concepto del valor actual neto, su nombre mismo indica, ¿no? Valor actual neto. Es decir, tenemos que pasar de acá, fíjense, del futuro al presente, ¿sí? Y tenemos que comparar con la inversión. La suma de todos los beneficios netos, ¿sí? Menos la inversión, nos va a dar un valor. Y si ese valor es negativo, entonces no conviene hacer el proyecto, pero si es positivo, sí hay una posibilidad. Fíjense, 13.83%. He conocido 13.83%, 13.68, no, 3.83%, que indica el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Y es el orden, o mientras que en el sector privado normalmente se concede el 18%, dice, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí está el factor de actualización que les he comentado, que es I es la tasa de interés, N es el periodo anual correspondiente, y elaboramos este cuadrito. Aquí está, miren, el beneficio neto ya sabemos cómo se calcula. Solamente que en el año 0 corresponde a la inversión, y la inversión tiene que entrar con valor negativo. Eso de acá. Esta inversión que hemos calculado del cuadro de inversiones equivalente a 1.555.162 dólares. El factor es 1, por lo tanto, el valor para el año 0 es menos 1.555.162. Muy bien. Siempre la inversión tiene que entrar con valor negativo. Y ahora los beneficios netos. Ustedes saben que es igual a la utilidad neta más el costo financiero. Obtenemos estos valores, ¿cierto? Y aquí tenemos este factor de actualización. ¿A cuánto por ciento? Al 13.83%, porque estamos calculando acá. Vamos a calcular. Sí, así nomás debe ser. No sé exactamente con el 13. A ver, punto 13.83% más 1. Esto elevado al cuadrado es el valor inverso de este, es 0.778. ¿Cuál estaremos calculando acá? ¿Con qué será aquí dice el 18%, 13.83. No sé con cuál estoy trabajando acá, sinceramente. Como estos son los cuadros que estoy obteniendo del Excel, a ver, vamos a tomar para el primer año, 0.1386% más 1. Esto, valor inverso de esto, es 0.87. Entonces, tal vez el 18%. Entonces, 1.18% elevado a la 1, el valor inverso de este es 0.8. Ah, sí, es el 18%. Atención, señores. La tasa de interés es igual al 18%, que es lo que normalmente se utiliza para hacer como tasa de descuento para hacer este tipo de evaluaciones en el sector privado. Para proyectos del sector público, los proyectos que nos corresponden, que son de tipo de producción de bienes o servicios, 13.86. Pero nosotros tomamos el 18%, ¿de acuerdo? Entonces, estos valores que están obteniendo aquí es con el 18%. ¿Con qué fórmula? Con esta formulita, es el factor de actualización, ¿cierto?
Entonces, para el primer año elevado a la 1, para el segundo año elevado a la 2, para el tercer 3, etcétera, etcétera. De acuerdo a lo que hemos visto acá, en esa formulita de acá. Tal vez un poquito más abajito. Aquí, esa formulita, ¿no? Esa formulita, que ya la hemos hecho, ya la hemos practicado además. Entonces, de esa manera se actualizan. Multiplico el beneficio neto por F sub 2. Vamos a multiplicar. Para el primer año, 314.998 multiplicado por 0.84746, el resultado es igual a 260.947. Como esto lo hace el trabajo ya en la máquina, hay una pequeña falla de un dígito, ¿no? Aquí en el orden de las, ni siquiera de las decenas, sino de las unidades, ¿no? Ahí está. Y ya está. Y ahora lo que tengo que hacer es sumar, o sea, todita esta columna. Por supuesto que la inversión entra con signo negativo, porque estamos haciendo la evaluación acá en el año 0, por eso se llama valor actual neto, es la comparación de la inversión que entra con valor negativo y los beneficios netos actualizados por F sub 2, en suma el resultado 74.015. Cuando el valor actual neto es mayor a 0, entonces dice que el proyecto es factible. Pero lo que tenemos que ver, sí, es qué dice la tasa interna de retorno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? La tasa interna de retorno es aquella tasa a la cual el BAN se hace igual a 0. Entonces tengo que volver y voy a borrar esta partecita de acá. Mientras tanto, vean acá este cuadrito mientras voy borrando. Luego les indico, ¿no? Luego les indico. Necesito borrar este cuadrito. Por supuesto que hay mucho más tema que poder analizar, ¿no? En esa parte del estudio financiero, por ejemplo, la determinación del tiempo de recuperación del capital, la relación beneficio-costo, el tiempo de recuperación de la inversión. Es decir, hay varios otros factores, pero que no son tan críticos. Estos dos son los más importantes. No quiero llegar más allá porque, fíjense, el tiempo siempre nos aprieta. Entonces, esta es la tasa interna de retorno. Voy a aquí identificarlos a través de un eje de coordenadas cartesianas de este tipo. Aquí están los. Ahora, acá en el eje de las abscisas, se va a representar la tasa de interés. La tasa de interés. Tasa de interés. La tasa de interés. ¿De acuerdo? Bien. Y acá, sí, en el eje de las coordenadas se va a representar el valor actual neto. El valor actual neto, aquí va a ser el 0%, aquí por decirles el 5%, acá el 10%, aquí el 15%, aquí el 20%, aquí el 25%. Lo que fue. Estamos quedando sin tiempo, dice. Muy bien. Entonces, fíjense acá. Estoy encontrando acá el BAN a cuánto por ciento. Es al 30%. El BAN al 30%. Ay. Entonces, sí que vamos a. Necesito más para poner acá. Al 18% aquí al 30%. Esto es 30%, ¿no? En porcentaje. Tengo que dejar. Este datito necesito. Son 506.053. Para el 30%, entonces aquí vamos a ver un BAN negativo. Estamos representando acá el BAN, hemos dicho, ¿no? Enseguida les explico. Solamente quiero poner esos números. 506.053. 506.053 dólares. Es el valor actual neto, es negativo. Pero para el 18% que estamos acá, hemos obtenido un BAN positivo, que es igual a, vamos a recorrer al cuadro anterior,
Por el momento, 74.075. 74.075. 74.075 dólares. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Ahora dejo de mostrar y paso a la pantalla. Aquí está la pantalla. Ya. Un poco chuequito, sí, pero ya. En fin, algo es algo. Ahí está. Estoy representando en el eje de las abscisas la tasa de interés, ¿cierto? En términos porcentuales. ¿De acuerdo? Para que sea más fácil. Sabemos que al 18%, que ha sido la tasa de interés a la que hemos utilizado para evaluar este proyecto, el BAN es igual a 74.75. Y obtenemos este BAN. Este es el BAN al 18%. Pero cuando subimos, sí, la tasa de interés, tasa de descuento para el proyecto, al 30%, resulta que el resultado nos da un BAN negativo que es igual a 6.053. Entonces, lo que yo necesito es determinar el valor, sí, al cual, sí, el BAN se hace igual a 0. Y en ese momento he determinado la tasa interna de retorno. Tasa interna de retorno. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo una interpolación, y es lo que vamos a ver a continuación. Pero podía darse el caso, ¿sí?, de que se ha hecho una evaluación al 10% y tenemos este valor. Y hemos hecho una evaluación al 18% y nos ha dado este BAN en este nivel. Entonces, lo que se tendría que hacer en este caso, un poquito más abajito, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es hacer una extrapolación. Este es el BAN al 10%. Al 10%. Y tenemos al 18%. Entonces, si estos dos son positivos, entonces solamente extrapolamos el resultado, la tasa interna de retorno tiene que ser la misma. Pero en este caso, en el ejemplo, estamos tomando una tasa de interés del 30%, por lo tanto, es más exigente y hace que el BAN se vuelva positivo. Para determinar la tasa interna de retorno, entonces tengo que hacer una interpolación en este caso. Si fuera este otro caso, tenemos que hacer una extrapolación. Entonces, para hacer esta interpolación, simplemente tienen que referirse a la siguiente concepción. Aquí te voy a poner. Para una tasa de interés, para un interés del 18%, que es igual a 0.18, el resultado es igual a 74.075 dólares. Y cuando le vamos al 30%, en términos absolutos 0.30, se obtiene un valor negativo, que es igual a menos 506.053 dólares. Y la tasa interna de retorno es aquella tasa a la que el valor actual neto se hace igual a 0. Entonces, si esta es la columna del valor actual neto, entonces yo necesito determinar acá esta tasa a la que se hace 0 el valor actual neto. Entonces, para eso simplemente lo que tienen que hacer es 0.18, una regla de 3 compuesta, 0.18 menos la tasa interna de retorno, que es equivalente, dice, a 74.075 menos 0. Y finalmente 0.18 menos 0.30, que en el denominador del otro lado es igual a 74.075 menos 506.053 dólares. Entonces, de acá, ¿qué es lo que tenemos que despejar? Es la tasa interna de retorno. Este es en el caso de la interpolación. Si fuera en el caso de la extrapolación, simplemente lo que tienen que hacer es poner tasa de interés 10%, un poco más arriba, tasa de interés del 18%, que sigue siendo positivo, y la tasa interna de retorno, que tiene que ser igual a 0. Simplemente eso nada más, es una formulación que ustedes han debido aprender en colegio. Solamente yo me acuerdo que esto
hicimos en colegio. Imagínense tantos años atrás. Bien, entonces lo que acabo de explicarles, sí se encuentra literalmente acá. Entonces, este es el cálculo del valor actual neto al 30%, este es al 18%, subimos al 30%, el valor es negativo, entonces hacemos la interpolación. Aquí está la manera en la que se hace la interpolación, la que les he explicado, y este valor corresponde a la tasa interna de retorno, que es el 18.015. Si esta tasa de actualización es superior a la tasa de descuento, sí, entonces es viable, es factible el proyecto. Estos dos son los indicadores que tenemos que utilizarlos. Bien, miren, hemos llegado al punto final, sí, pero no al punto final de la clase. Para ello, en la semana anterior, sí, les envié a ustedes el siguiente, voy a buscar aquí un momentito, por favor, es planilla parametrizada. Creo que tengo ya un momentito, por favor. Creo que ya tengo acá. Voy a ver un segundito, por favor. Esa parte no tenía prevista. Vamos a ver aquí en el escritorio, planilla parametrizada. Aquí está. Estoy abriendo un momentito, por favor, para compartirles esto es, pero a ver, vamos a ver si funciona bien. Sí, este es. Muy bien. Estoy dejando y ahora voy a compartir la siguiente pantalla. Aquí está la planilla parametrizada. Miren. Aquí está. Esa planilla parametrizada que les he enviado ya está estructurada. ¿Sí? Aquí están. Entonces, vamos a ver acá, inicio, dice. Entonces, vamos a ir a inicio. Ahí está. Es la planilla parametrizada para la evaluación del proyecto Fábrica de Salchichas en Embutidos de Cerdo de Monteagudo. Con esto vamos a concluir la clase. Entonces, fíjense, aquí están las inversiones, el programa de producción, descripción de costos, ingresos, costos, evaluación financiera y análisis de sensibilidad. Entonces, si ustedes digitan acá en el cuadro correspondiente, por ejemplo, aquí activo fijo, automáticamente les lleva al activo fijo. Y aquí están los activos fijos del proyecto. Edificación sin infraestructura, instalación sanitaria, redes de vapor y aire comprimido, instalación eléctrica, por supuesto que corresponden al proyecto de embutidos que les he enviado. Y les he enviado además la parte de la estructuración financiera tal como la hemos estudiado hoy. Aquí está, la inversión son 10.148 en activo fijo. Digito la tecla inicio y aquí tenemos el activo diferido. Elaboración del proyecto, gastos de instalación y montaje, gastos legales de organización, gastos de apertura de canales de venta. Eso se ha incluido esto porque, bueno, así es de característico para este proyecto.